El pasaje del día de hoy que el Señor puso en mi corazón, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses del 1 en adelante. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo establece aquí una cosa que es absolutamente necesaria para el éxito en el ministerio de cada uno de nosotros. Él llamó al evangelio mi evangelio, nuestro evangelio. Cuando yo leí la primera vez este pasaje, dije, bueno, este es un poquito abusivo, ¿verdad? Porque no es su evangelio, es el evangelio del Señor. Pero él lo tomó como suyo propio por el celo que el Señor había puesto en su corazón. Es exactamente lo mismo que cada uno de nosotros estamos invitados. Y hasta que no lo hagamos de la misma manera como Pablo lo hizo y podamos decir mi evangelio, nosotros no vamos a defenderlo con ahínco, con poder, con celo que el Señor y con amor que tenemos nosotros para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos entonces que cambiar nuestra actitud y pensar, no, le corresponde al otro, no, eso es del Señor. No, tenemos que decir, Señor, estoy aquí para que tú me uses y tú te glorifiques en medio de cualquier situación en la cual tú me pongas para hacer luz y para ser estandarte tuyo. Nosotros deberíamos de ser capaces de decir entonces mi evangelio. Debemos tener esa certeza en nuestro corazón de que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, para que nosotros podamos ir a predicar esas buenas nuevas de salvación a los demás. Y entonces nosotros podemos tomar el evangelio, la palabra de Dios, para poder decir, eso me da identidad, ese me da el celo que el Señor está poniendo en mi corazón y en mi ser para que yo sea ese embajador suyo. Creí, por tanto hablé, dice el salmista. Cada uno de nosotros debemos de creer de que somos esos vasos que el Señor quiere utilizar para su gloria y para su honra. Ciertamente somos cada uno de nosotros barros de barro, que no podemos nosotros contener esa gloria divina, pero es esa gracia, esa misericordia del Señor en cada uno de nosotros que nos ha traído donde no éramos antes dignos para que Él haga lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Si nosotros tenemos esa fe, si nosotros no tenemos entonces esa fe, no seremos nada más, como dice la palabra, como címbalos que retiñen, que no dan nada más que sonido, pero no producen ese efecto que debe de producir esos tambores de guerra. Cada vez que un pueblo estaba amenazado, habían tambores que avisaban acerca de esa amenaza. Hoy el Señor nos está diciendo, levántate y comienza a tocar ese tambor, ese ritmo de guerra, porque cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esa guerra que tenemos y esa oposición que se ha levantado en contra tuya. Pero no temas, dice el Señor, porque tú eres más que vencedor en mí, que yo estoy en ti. Amén. No solamente entonces cada uno de nosotros tenemos que creer en esa verdad que es el evangelio, sino que lo debemos de comenzar a experimentar por nosotros mismos. Díganme ustedes si no es el agricultor el primero que va a gozar de los frutos que él produce. Pues lo mismo es con cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a cosechar esos frutos que el Señor
Cuando nosotros nos metamos en ese río y en esa corriente en la cual Él quiere que nosotros caminemos, nademos y nos hundamos en ella, vamos a ser entonces esos primeros participantes de ese fruto. Antes que el profeta Ezequiel entregara al pueblo las profecías escritas en el rollo, vino una voz a él que le dijo: oh, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel 13:12. Recordemos, antes no teníamos un libro que se llama Biblia, sino en esa época eran rollos donde se escribía la palabra de Dios. Y por eso entonces él escucha esta voz: hijo de hombre, alimenta tu vientre. Es lo que el Señor nos está mandando a que cada uno de nosotros hagamos, que nos alimentemos de su palabra. ¿Para qué? Para que llenemos entonces nuestras entrañas y todo nuestro ser con la palabra que Él nos está dando, lo comamos, disfrutemos, sepa en nuestra boca dulce como la miel, para que entonces de la abundancia del corazón la boca va a hablar. Pero no van a ser nuestras palabras, sino van a ser las palabras y los decretos que el Señor pone en su palabra en nuestro corazón, para que nosotros vayamos y lo hagamos. Amén. Si vemos entonces, Ezequiel no solamente se lo llevó el rollo a su boca, donde le supo dulce como la miel, dice la palabra, sino que descendió hasta sus entrañas para mezclarse con su más íntimo ser aquel que el Señor quería que él fuera. Tú tienes que ser aquel que el Señor estableció desde el momento en que te creó, lo que Él escribió en tu vida. Que se cumpla todo aquello que el Señor ha escrito en el libro de tu vida. Si anhelamos un mayor resultado, más llenos de la palabra tenemos entonces nosotros que estar. En 3 ocasiones en la historia del pueblo de Dios, notamos que el Señor ordena a sus mensajeros, Jeremías, Ezequiel y Juan, que literalmente comieran el texto que contenía sus palabras. Todas estas preciosas promesas que están escritas en la palabra de Dios son para que nosotros las descubramos, para que nosotros las adoptemos, para que nosotros las poseamos y para que nosotros entonces nos gocemos en ella. De la misma palabra entonces, como Dios habló a estos hombres para una tarea especial, hoy el Señor te está diciendo: llénate, llena tu vientre de mi palabra, porque tú tienes un mensaje, porque tú tienes una tarea que debes comenzar a cumplir. Y no temas, porque yo voy contigo, dice el Señor. Juan nos relata su propia experiencia y dice en Apocalipsis 10:10: tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. ¿Por qué? Porque Juan en ese momento estaba recibiendo la carga que el Señor estaba poniendo en su corazón para que él escribiera todo aquello que el Señor le estaba mostrando, para que tú hables todo aquello que el Señor te está hablando y te va a hablar, para que tú vayas, para que tú libertes, para que tú vuelvas y hagas poderes, señales y milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Al igual que los otros profetas, el mensaje de Dios se fundió primero con su persona, con la persona de Juan. Así tiene que ser con cada uno de nosotros. Si nosotros queremos hacer ese mensaje que Dios ha puesto aquí para salvación y no para condenación, como escuchamos la palabra de Dios, porque yo sé las buenas nuevas que tengo para ti, dice el Señor, buenas de bendiciones, planes de bendición, no de condenación, no de maldición. Así tenemos entonces nosotros que experimentar en lo más íntimo de nuestro ser el impacto y el peso de lo que el Señor quiere compartir
primero contigo y luego entonces para que tú vayas y lo compartas con aquellos necesitados, con aquellos hambrientos, con aquellos ciegos, con aquellos cojos, con aquellos desvalidos, con aquellos que han perdido completamente toda esperanza. Las buenas nuevas son buenas nuevas de esperanza que nosotros estamos llamados a ir y compartir. Nosotros mismos, entonces, tenemos que sentir primero esa carga. De lo contrario, no seremos esos buenos emisarios del reino, sino más bien seremos como esos fariseos que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las querían ni mover con un dedo. Podemos decir, podemos señalar, podemos culpar, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que cada uno de nosotros llevemos esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Cristo Jesús es la esperanza de gloria en cada uno de nosotros. Pablo, entonces, con esa autoridad, llamó al evangelio mi evangelio, ya que él lo había experimentado de manera personal, camino a Damasco. Recordamos nosotros cuando Pablo iba a traer prisioneros a Damasco, por ese celo equivocado que tenía en su corazón, el Señor se le aparece y ve él una luz resplandeciente y cae él al suelo. Y en ese momento es cegado, y en ese momento él escucha la voz del Señor cuando él se humilla y le dice: ¿quién eres tú, Señor? ¿Conocemos nosotros al Señor? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para mí? ¿Qué quiere Él de ti? Dice la palabra. Sino que te humilles delante de Él, que le busques y que le ames. ¿Quién eres tú, Señor? Fueron las palabras entonces que Pablo le preguntó. Y Jesucristo se le reveló en ese momento y le dice: yo soy aquel que tú persigues. ¿Cómo estás tú persiguiendo al Señor? ¿Qué estás tú buscando de Él? ¿Qué estás pensando tú de Él? ¿No será más correcto decirle: Señor, revélate tú a mí? De la misma manera como tú te revelaste a Pablo y le dijiste: yo soy a Jesucristo, al que tú persigues. El Señor te quiere revelar quién es Él en ti y para qué eres tú formado y puesto en este tiempo y en ese lugar de trabajo y de influencia. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y creer que Él me ha llamado, no porque yo era bueno, no porque yo era justo, no porque yo era santo. Estamos en un proceso de transformación, de gusanos, de orugas a mariposas, para poder volar, para ya no poder arrastrarnos, para poder entonces contemplar desde las alturas, como hacen las águilas, los problemas y que estos no nos afecten, sino sobreponernos. Cuando el águila mira la tormenta, eleva su vuelo y vuela por encima de esas tormentas. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo y volar por encima de los problemas. No sigamos viendo cuán grande es nuestro problema, sino comencemos a ver a través de nuestros ojos espirituales abiertos cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es ese Padre celestial para que tú puedas clamar y decir: Abba Padre, úsame. Abba Padre, tengo esta situación. Abba Padre, trae esa provisión. No poseer entonces esa convicción en nosotros y esa creencia sería como que si quisieras ser el piloto de un gran transatlántico y atravesar el océano sin conocer los principios de la navegación. Este es nuestro manual. El Señor lo dejó escrito para que cada uno de nosotros aprendamos entonces qué es la forma, la manera en la cual conocemos a Dios, nuestro Padre Celestial. Ya no es Dios. Es mi Padre, Él es mi Padre. Que Jesucristo es mi hermano que abrió camino
a través de su sangre para que yo pudiera ir confiadamente al trono de Dios. Y el Espíritu Santo es ese consolador, es esa promesa que nosotros estamos esperando que venga a renovarnos, que venga a cambiarnos, que venga a transformar nuestra vida. Y hoy en este tiempo estamos precisamente buscando con expectativa en nuestro corazón la llegada del Espíritu Santo, que ciertamente ya vino, pero la llegada que nos haga resucitar a cada uno de nosotros y nos transforme para que nosotros seamos aquellos que el Señor nos ha llamado a ser. Tenemos que hacer algo, definitivamente, pero antes de hacer ese algo, cada uno de nosotros debe de tener y de sufrir una transformación. Tenemos que ser aquellos que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Nos es necesario ser llenos del Espíritu Santo para experimentar su poder y ser útiles y eficaces para Dios en medio de su pueblo. Nuestro actuar debe ser igual al de Pablo, cita en este pasaje: vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor. Cada uno de nosotros debe de ser muy cuidadoso de la manera de vivir. Debemos de ser sal, debemos de ser luz, que es lo que el Señor espera de nosotros. Y la generosidad debe ser nuestro atributo más importante, porque dice: y todo debe de hacerse pensando en nuestra gente y hacerlo como para el Señor. Nuestra misericordia debe de comenzar primero con tu vecino, y tu vecino es tu hermano que se congrega en la casa del Señor. Amén. La palabra de Dios, las Escrituras, son como ningún otro texto sobre la faz de la tierra. El acercarnos a ellas es una experiencia que no puede ser alcanzada por nuestros sentidos naturales. Necesitamos nosotros esa revelación del Espíritu Santo. No podemos nosotros entender la Biblia con nuestro entendimiento tan corto, tan cerrado. ¿Cómo vamos nosotros a comprender ese Dios todopoderoso que con el aliento de su palabra, su Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra, lo que vemos y lo que no vemos? Recordemos que hemos platicado antes que lo que nosotros no vemos, el reino espiritual, es más real que lo que nosotros vemos en este reino natural, porque el reino natural nació de ese reino espiritual y Dios es espíritu. El poder del Espíritu Santo que quiere obrar y actuar en la vida de cada uno de nosotros. La cultura actual ha afectado nuestros hábitos de lectura y de aprendizaje. Estamos expuestos a alarmantes niveles de saturación de información con internet, enciclopedias, libros, revistas, diarios y tantas publicaciones que nos agobian literalmente. Cuando nosotros tenemos un rato, por ejemplo, de no revisar todos los mensajes que entran a través de nuestros teléfonos inteligentes, nos asombramos y nos abrumamos de toda esa información. Hay chats en los cuales yo simplemente los abro y los corro para ya no verlos. No hay tiempo para eso. Eso entonces nos hace que cada uno de nosotros seamos muy selectivos. Y el problema entonces es que no tenemos ese tiempo para leer tan siquiera el 1% de toda esa información. Hemos entonces aprendido a ser selectivos a la hora de leer algo, y ello responde al grado de interés que tengamos en tal o cual tema, lo que nos lleva a que automáticamente descartemos todo aquello que no aporte un rápido y claro beneficio a nuestra vida. ¿Les ha sucedido a ustedes? A mí me pasa. Este proceso entonces, desafortunadamente, ha causado dramáticas consecuencias a la hora de acercarnos a las Escrituras, y nosotros lo hemos podido experimentar. Un alto porcentaje de cristianos, desafortunadamente, ha abandonado por completo la lectura de la palabra. Son raquíticos, son desnutridos espirituales. ¿Ya? Un alto entonces porcentaje deja de leer la palabra, ¿ya? Porque no tienen tiempo para perder en una actividad con tan pocos beneficios aparentes para ellos.
Otros conservamos el hábito de la lectura, pero sin darnos cuenta nos acercamos a la palabra con el mismo sentido práctico de buscar solo lo que nos conviene o lo que nos interesa según sea nuestra penuria. ¿Les ha pasado? Exigimos entonces que la Biblia nos entregue sin rodeos, rápido, instantáneamente, la época del microondas, la fórmula para resolver el problema particular que tenemos o estamos enfrentando. Por eso, entonces, nuestra lectura se limita a aquellas porciones de la Escritura que más rápidamente hablan de nuestra necesidad. Aquello que me va a aliviar esa carga, que me va a aliviar esa pena, aquellas promesas que yo tengo escritas y que ya sé dónde identificarlas. La prueba de ello es que si nosotros revisamos nuestras propias Biblias, vamos a ver que hay páginas especiales para nosotros. Están desgastadas, están marcadas, hay muchas anotaciones. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Con todos los pasajes de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habla a través de su palabra y si nosotros queremos conocer no fracciones de Dios, tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios de principio a fin. Tenemos nosotros que ser diligentes, estudiosos diligentes de la palabra de Dios para que verdaderamente haya un cambio en la vida de cada uno de nosotros y podamos nosotros decir, como Pablo dijo, mi evangelio. ¿Por qué? Porque lo poseo. Hacer exactamente como hizo Ezequiel, como hizo Jeremías y como hizo Juan. Comer esa palabra que va a saber dulce en mi boca y que va probablemente a amargar mi vientre porque va a confrontarme que no estoy haciendo, que no estoy actuando, que no estoy siendo aquel que el Señor quiere que yo sea. Eso es lo que la palabra de Dios va a producir en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en ti y en mí. El texto de Primera de Tesalonicenses, según yo lo puedo entender, nos habla acerca de los diversos niveles o formas que para algunos de nosotros entra y el Evangelio actúa. Esto debe de ser importante. Es un pasaje muy importante y muy aleccionador que cada uno de nosotros tenemos que meditar para saber en qué nivel estamos. Pero el Señor quiere que te levantes y que no continúes en ese mismo nivel de pasividad, de conformismo, de está bien, de no saquemos la cabeza para que no nos la corte el enemigo. No, tenemos que ser osados, tenemos que creer entonces que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que Él nos llamó para hacer cosas grandes conforme a tu fe te sea hecho, dice la palabra de Dios. El Evangelio entonces, de acuerdo a este pasaje, viene a todos los que lo oyen por igual. Es el mismo Evangelio, es la misma palabra de Dios, ¿ya? Que viene a los creyentes como a los no creyentes. Son esas mismas nuevas de salvación para cada uno de los que lo logran escuchar. La diferencia es, ¿puede haber un tiempo para cada uno de nosotros? Sí, correcto. Pero nosotros tenemos la decisión de tomarlo o de dejarlo, de poseerlo o de desecharlo. ¿Qué haremos cada uno de nosotros? Mientras que a unos les es olor de muerte para muerte, a otros es olor de vida para vida, como ha sido para cada uno de nosotros. La distinción entonces no está en el Evangelio, sino en la forma en que es recibido o es rechazado por cada uno de nosotros. En la parábola del sembrador, nosotros no notamos la diferencia en cuanto a que los viejos sembradores que salían a sembrar lo hicieran solo en buena tierra. Si nosotros leemos ese pasaje en Mateo 13, 18, es muy interesante. Anoche lo estaba yo revisando nuevamente y vamos a ir un momento a ese pasaje para que lo podamos ver y entender. Pero no nos vayamos ahí todavía. Estos entonces lo sembraron y tiraron la semilla no solo en buena tierra, ellos sembraron entre espinas, ellos sembraron en pedregales, ellos sembraron junto al camino, dice el pasaje de la Escritura, ¿correcto?
Entonces nosotros no tenemos que ser tan selectivos. No, esa no es buena tierra para hablarle la palabra de Dios. No, ese no es buen momento para que yo le comparta acerca de mi Salvador y de mi Señor. No somos nosotros quienes tenemos que decidir. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo hable a nuestros oídos de cada uno de nosotros. Y podamos nosotros ser sensibles a la voz de ese Espíritu Santo que nos diga, no a derecha, no a izquierda, sigue recto. Háblale a este, compártele, dile, pon tus manos sobre este enfermo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, nosotros entonces no somos quienes para ser selectivos y pretender sembrar, según nosotros, solamente en buena tierra y considerar que no se debe de tirar ni siquiera esa semilla de invitación en aquel terreno que no está preparado, aquel terreno que creemos nosotros que no está listo para recibir entonces esa palabra, esas buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, háblale, compártele? Y nosotros rebatimos y peleamos. Ay, no, Señor, qué pena. Ay, no, Señor, no es el momento. Ay, no, Señor, ¿qué van a decir de mí? ¿Nos ha pasado? Seguramente, a cada uno de nosotros. Entonces no podemos nosotros decir, si tú has tenido esa conversación interior, que no escuchas la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros el Señor nos habla continuamente. La diferencia es, ¿hacemos caso o no hacemos caso? ¿Nos sometemos a Él o no nos sometemos a Él? Dijeron, dos voluntades no pueden prevalecer. O tu voluntad o mi voluntad. Pero si nosotros seguimos caminando entre esas dos voluntades, no vamos a lograr llegar a ese puerto que el Señor quiere que cada uno de nosotros lleguemos. No vamos a producir los frutos que el Señor quiere que cada uno de nosotros produzcamos. No vamos a obtener entonces aquello que el Señor nos ha llamado a obtener y a conquistar. El Señor mandó a Ezequiel a predicar a los huesos secos. ¿Se dan cuenta ustedes? No había vida en esos huesos secos. Cualquiera de nosotros estaría diciendo, Señor, ¿estás loco que vaya yo al cementerio y le diga, levántense los muertos? Eso es exactamente lo que el Señor mandó a hacer a Ezequiel. Predica a esos huesos secos que estaban en el valle mientras todavía estaban muertos. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho, ¿correcto? Entonces, no desperdiciemos la oportunidad cuando el Señor nos está diciendo, compártele a esta persona, compártele a tu vecino, compártele al necesitado. Haz aquello que yo te estoy mandando para que tú seas mi emisario. Tenemos que aprender de ello, ir a los perdidos y a los callejones para invitar a todos a venir al banquete del Señor. Tenemos entonces que tener la suficiente fe y someter nuestra voluntad a la voz del Espíritu Santo para atrevernos a decir, gritar a los huesos secos que vivan, a decir al hombre de la mano paralizada que extienda su mano o pedirle al paralítico que tome su camilla y que ande. Eso es a lo que estamos nosotros llamados. Ay, Señor, pero si yo no tengo esa fuerza. Señor, pero si yo no tengo esa unción. Señor, pero si yo. Quita el pero. El pero es una palabra fea que trae muchas malas consecuencias a la vida de cada uno de nosotros. Ay, no, Señor, no tengo fuerzas. Ay, no, Señor, no tengo la sabiduría. Ay, no, Señor, no conozco suficiente tu palabra. Es tiempo de cambio. El Señor te está llamando a ti y a mí a que cambiemos, a que tomemos decisiones radicales que cambien nuestras vidas para poder entonces nosotros ser transformados y ser esos transformadores de las vidas de todos aquellos que están perdidos y sin esperanza. Dice la palabra, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hagamos esa invitación. Ezequiel 18:32. Vayamos y digamos entonces que tenemos un Salvador, el mismo Salvador
que dio su vida por ti y por mí, es el mismo Salvador que ha dado su vida por todos los que están perdidos y en oscuridad. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, después de que ellos recibieron esa unción y el poder del Espíritu Santo bajó sobre ellos, nosotros vemos a un Pedro que ha sido amenazado, que ha sido encarcelado, que ha sido intimidado, y en medio entonces de esa multitud de gentes viene junto a la puerta llamada de Salomón y da una gran prédica a los que eran buena tierra y a los que no eran buena tierra, y les dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ellos predicaron el mismo evangelio para todos, tanto para los muertos, tanto como para los vivos, el mismo mensaje para creyentes y para no creyentes. El punto distintivo entonces está en el evangelio, cómo es tomado, cómo es recibido y cómo lleva la unción del Espíritu Santo. Después de ese mensaje poderoso de Pedro, después de esa unción, después de que el Espíritu Santo les había mandado hacer, vemos la conversión de multitudes. No somos nosotros quienes tenemos que ser entonces esos selectivos, sino debemos de ser nosotros aquellos que obedecen. Simplemente el siervo le obedece a su Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor dice: yo haré. El Señor habla: te escucharé para que yo pueda hacer. Vemos entonces en este pasaje dos diferentes tipos de nivel personal: los oidores y los hacedores. Veamos entonces estos tres niveles. Dice el pasaje de Tesalonicenses: cuando el evangelio viene solamente en palabras. Y aquí encontramos tres tipos diferentes de personas que escuchan solo de palabra y tratan ellos de ser engañados. Dice: lo que Pablo habla en este pasaje se refiere en primer lugar que para algunos el evangelio viene sola y únicamente en palabra. Estos son aquellos que escasamente saben de lo que se trata. Son aquellos que se satisfacen con leche y no con alimento sólido, engañándose a sí mismos, dice la palabra. Son los que se sientan y aguantan sentados durante 1 hora y media como una penitencia, y cuando han hecho eso se sienten que han llevado a cabo un acto muy digno, pero no tienen la menor idea de lo que trató el pasaje, el mensaje. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que está en 1 Samuel, si no recuerdo mal, 18? Donde el ayudante de Jonatán corrió tras las flechas y David entendió el significado muy bien, pero el muchacho no se dio cuenta de nada. Así son muchos. Están escuchando un mensaje, están escuchando una instrucción de Dios, pero no atinan, no se dan cuenta que es en realidad lo que está pasando y lo que se les está mandando a hacer. Si revisamos ese pasaje, era el conflicto que existía entre Saúl y David. Por los celos, por la amargura de Saúl, quería darle muerte a David. Pero el corazón de Jonatán y de David se habían unido como hermanos, dice la palabra. Entonces David se ausenta porque tenía temor de que Saúl le matara y no asiste por unas noches consecutivas al banquete del rey. Jonatán se da cuenta entonces de las intenciones reales de su padre para tratar de matar a Saúl, y el pasaje habla que si él lanzaba las flechas más allá y el mensaje le dice: ándate, corre por tu vida, David en ese momento entendió, pero el muchacho quedó sin entendimiento. ¿Ya? Así hay muchos adoradores de un Dios que ellos aún no le conocen, no saben quién es. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a conocer quién es nuestro Padre Celestial. Dios para el mundo, Padre para ti, Padre para mí. Aquel que te ha arropado, aquel que te llama y te dice: hijo mío,
ven a mí. Aquel que te está esperando con los brazos abiertos y corre a ti cuando tú como hijo pródigo te fuiste al mundo y te perdiste en tus concupiscencias. El Señor no te condena. El Señor está esperando que tú regreses con amor eterno. Te he amado, dice la palabra del Señor. Veamos el segundo tipo. Otro mejor nivel son los que oyen la palabra y la entienden en teoría y produce gozo en ellos si les es entregada de una manera adecuada a su gusto o a su entendimiento o su predicador favorito o su predicadora favorita. Nos pasa, ¿verdad? Pero no vivimos por emociones. No debemos nosotros de ser guiados por lo que sentimos. Ya, no es por vista. No es por vista. Ya. Ellos oyen y no lo olvidan tan rápido, pero no producen ningún cambio en sus vidas. La palabra permanece en ellos como ciertas potentes medicinas permanecen en los frascos de las farmacias, pero ahí no sirven de nada. En las cajas, en las tabletas, si nosotros no la tomamos para curar nuestro mal y nuestra enfermedad, la medicina puede ser muy buena, la medicina puede ser muy potente, la medicina resolvería nuestros problemas, pero si no la tomamos, son exactamente como que ahí siguen en esos escaparates. Exactamente la palabra de Dios. Si nosotros no la tomamos para resolver nuestros problemas, para fortalecernos, para traer la provisión, que la promesa de Dios es esa, de nada nos sirve tener la Biblia como un fetiche al lado de nuestra mesa de noche, y muchos nos damos o se dan el lujo de dejarla abierta en el Salmo 91 para que toda la noche nos proteja y nos guarde. No es así, hermanos, no es así. Ya, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos gocemos con Él y lo experimentemos de manera personal. Están allí, pero no producen ningún efecto porque el fuego del Espíritu de Dios está ausente en sus vidas y en sus corazones. Oyen, pero no perciben. Son solo oidores con comezón de oídos. Un tercer nivel. Para otros, aunque todavía solo en palabras, son afectados por el mensaje y las lágrimas corren por sus mejillas. Resuelven que cuando lleguen a casa van a orar, hacen planes para cambiar sus vidas y se arrepienten de sus locuras pasadas. Pero el propósito del cambio se desvanece rápidamente, puesto que la emoción sentida es producida solamente por palabras que entraron por aquí y salieron por acá, y no por el poder del Espíritu Santo y la vida de la verdad de Dios en ellos. Solo eso es lo que va a producir un verdadero quebrantamiento de corazón. Cuando uno entonces oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo y la arrebata, dice el pasaje de Mateo 13:18. Y quiero que se los voy a leer porque es muy, muy interesante. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No estoy hablando cuentos. Es la palabra la que nos está diciendo. Cuando alguno oye y no entiende, viene el malo, viene el enemigo, viene Satanás y sus demonios y nos roban ese mensaje de esperanza, de cambio y de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Otros, continúa el pasaje y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, se hace vana, se hace nada. No cambia la vida de ellos. Espero
con todo mi corazón que ninguno de los que estamos aquí presentes o están escuchando esto, estemos en este nivel. Pero la esperanza es que si tú te identificas con alguno de estos niveles, el Señor te está llamando a subir a un nuevo nivel. La simple entonces emoción obtenida por una buena predicación u oratoria es el arma que utiliza el mundo para obtener su fin, pero no es lo que Dios quiere producir en nuestros corazones. Necesitamos algo más para los propósitos espirituales que simplemente el efecto del lenguaje apasionado de un sermón. Necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para que le dé vida a ese mensaje, para que le dé vida a esas palabras, para que entonces la palabra sea como esa espada de dos filos que penetra y discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. Si esto es lo que el Señor quisiera que sucediera en cada uno de nosotros, Pablo no estaría diciendo que la palabra vendría a nosotros solamente para que la escucháramos. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne y emociones es solamente eso, es carne y nada más. Desafortunadamente, una gran mayoría del pueblo de Dios entra en esta categoría. Conocen el Evangelio en palabra solamente, pero de palabra muy superficial. Y no entonces con el poder del Espíritu Santo y con plena convicción, con plena certeza, sin dudar. Cree, decía la canción, cree, decía la adoración, cree y cosas sucederán. Sucederán. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás oyendo? Tenemos que dejar de escuchar todo aquello que no viene de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y comenzar a escuchar más. ¿Qué dice nuestro Padre Celestial? ¿Quién soy yo? ¿Qué tiene para mí? ¿Quién es Él? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué debo yo de hacer? ¿Qué no quiere Él que yo haga? Todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y aquí en este libro maravilloso no tenemos nosotros que ser tan selectivos y comenzar a decirle: Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, llévame por ese río, por esa corriente que va a sanar todo mi ser. Muchos de estos tres niveles que son o que han venido a la palabra solo, nada más el Evangelio por palabras, son individuos vagabundos espirituales. Es triste, es duro, pero es la realidad. Y la palabra de Dios nos confronta para que cada uno de nosotros miremos dónde estamos, en qué nivel estoy. ¿Soy yo alguno de estos que he descrito? Pero si fuera así, dice el Señor, hoy es tiempo de levantarte. No buscan fruto. Se sienten satisfechos solo con ver las hojas. Si verdaderamente desearan bendición, ellos la obtendrían al permitir que el Evangelio produzca en ellos ese cambio genuino que Dios está esperando, que va a suceder en aquel que verdaderamente está interesado en ser cambiado y ser transformado. En Ezequiel 47, nosotros vemos los diferentes niveles o profundidades de adentrarse en la palabra. Y este es el ejemplo de sanidad que la palabra de Dios nos da. Es una invitación para adentrarnos más y caminar dentro de esas aguas salutíferas que son la palabra de Dios. Dice la palabra ahí en Ezequiel 47 que él midió 1000 codos y el agua le llegaba a los tobillos. Y le midió 1000 codos más y el agua le llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y el agua le llegaba a los lomos. Y dice, midió y continuó caminando hacia adentro hasta que era tan profunda esa agua, la palabra de Dios, que no tuvo nada más que sanar. Y dice el pasaje, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Lo necesitamos? Seguro que sí. Ezequiel 47:9. Y recibirán sanidad. Eso es para ti y eso es para mí. Lo que tú necesites, tu problema, sea el que sea,
tu dificultad, la falta de provisión, la falta de amor, la falta de caridad, lo que sea, tú vas a recibir tu provisión en la medida en que cada uno de nosotros entremos en ese río de Dios. ¿Nos vamos a conformar con que el agua nos llegue a los tobillos? No vamos a gozar de ello. Esto es como cuando uno va a la playa y pretende uno darse un buen baño en el mar. A mí me encanta no quedarme con el agua a los tobillos, sino que me meto junto con mis hijos mar adentro, detrás de las olas, detrás de la reventazón, donde no es uno somatado, donde no es uno arrastrado, donde no es uno volcado, ni donde uno es llenado de arena y tiene uno que salir para limpiarse la calzoneta. No, mar adentro. Ve adentro, dice el Señor. El Señor nos está invitando para que cada uno de nosotros nos adentremos entonces en su palabra para traer sanidad a nuestros corazones. Esta es la realidad que Dios quiere que vivamos. Una vida prosperada, de abundancia, de sanidad y sobre todo de transformación. El propio Jesús dijo que si creemos en Él, un río de agua viva fluiría de nosotros. Ahora, veamos otra arista, los que están más metidos precisamente en el río de Dios. Vemos entonces que de acuerdo al texto de Primera de Tesalonicenses, la palabra viene entonces con 3 acompañamientos más. Viene con poder, viene con el Espíritu Santo y viene con plena convicción. ¿En qué nivel estamos? Miremos entonces cada uno de nosotros. Desearía uno que la palabra de Dios venga a mucha gente con estas 3 cosas a la vez, pero viene a un número muy grande con poder, a un número más reducido viene con poder y con Espíritu Santo, y a un círculo más pequeño, reducido, viene en el Espíritu Santo y en plena convicción. El propósito de la última adoración y de la última alabanza precisamente era que nosotros creamos, que nuestra fe crezca para producir más fruto, conforme a tu fe te sea hecha. Veamos entonces estos 3 niveles. Para muchos la palabra viene con poder sobre su entendimiento, la oyen y la reciben como verdadera y revestida de autoridad divina, viniendo sobre su conciencia y dando convicción de pecado. Ya no pecan ahora, sin remordimiento como lo hacían antes. El Evangelio les ha hecho conocer que la paga del pecado es la muerte. Sus sentimientos de esperanza son activados y esperan obtener la vida eterna. También bajo la palabra de Dios, tiemblan bajo la palabra de Dios durante un tiempo, pero luego se alejan. La pasión de sus concupiscencias ha sido demasiado fuerte y de nuevo han caído en la profunda zanja del pecado y como la puerca lavada han vuelto a revolcarse en el cieno, o como el perro que vuelve a su vómito, dice Proverbios 26, regresan a lo que hacían antes. Qué triste. Subiendo en la escala, para muchos la palabra ha venido como a los de Tesalónica, en Espíritu Santo. Saben que ahora arde una chispa del fuego celestial. Escuchan su voz, hay un poder y una luz alumbra las tinieblas que existían antes en su interior. El Espíritu Santo vino como luz para echar fuera la oscuridad y darles gozo y paz, experimentando a Él como su consolador. Él ha quitado sus cargas, Él ha traído a Cristo a su corazón y sus pensamientos, revelándoles cosas secretas de Dios, trayendo orden y consuelo en medio de la adversidad. Pero el tercer nivel, dice, el nivel óptimo del texto dice, y con plena convicción. Ello quiere decir primero que estaban completamente persuadidos, sabían con certeza en su corazón que Dios los había llamado, conocían perfectamente a su Dios, a su Creador, y no tenían ninguna duda que los hiciera flaquear o tambalear. Y segundo, entonces ellos tenían la plena convicción de la verdad entregada a ellos. Sabían que esta es la palabra de Dios.
Sabían que la palabra de Dios era la única que iba a cambiar y a transformar su vida. Sabían ellos que habían sido llamados, escogidos y elegidos por el Dios. Sabían ellos que eran esos privilegiados para llevar esas buenas nuevas. Ellos eran salvos, pero mejor aún, ellos sabían que eran salvos. ¿Cuántas veces nos entra a nosotros la duda de ¿seré salvo o no seré salvo? Ya, esos dardos de fuego que ya no tenemos nosotros que permitir que vengan a nuestra mente, y en cuanto nosotros los detectemos, rechazarlos inmediatamente en el nombre de Jesús. Ellos estaban limpios, pero mejor aún, ellos se gozaban en su pureza. Ellos estaban en Cristo, pero lo que es más gozoso aún, ellos sabían que estaban en Cristo. Ya no tenían ellos ninguna duda. No había nada más que certeza en su corazón. No había nada más que la confianza en que Él es mi Padre Celestial y tiene cuidado de mí, y Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. La palabra para ellos había venido en tan grande demostración que había barrido entonces toda duda de sus corazones y había echado fuera todo el temor. ¿Tienes dudas? ¿Tienes temor aún en tu vida? ¿Qué es el remedio? No lo dejemos como esa medicina que sabemos nosotros que tenemos que tomar para nuestro mal, para nuestra enfermedad, pero ahí la dejamos. Vayamos y tomémosla. Vayamos y que nos cambie nuestra vida. Vayamos y que sane nuestros corazones y nuestras mentes para traer esperanza a nuestras vidas. Que la palabra venga a nosotros, queridos hermanos, como viene a muy poca gente. Que venga en plena convicción, que venga con el poder transformador y que venga con la unción y el poder del Espíritu Santo para poder ser entonces cambiados y ser lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Pero no podemos decir que el Evangelio ha venido a nosotros en el Espíritu Santo y en plena convicción, a menos que se muestre los resultados correspondientes en nosotros, como dice el texto de este pasaje. Y vamos a continuar leyendo 1 Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y dice, para que nosotros sepamos entonces cuáles son esos cambios que se deben de producir en nuestras vidas. También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, ejemplo a todos los que están alrededor nuestro. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por cuanto el Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción, es nuestra oración de todos nosotros, los pastores de esta casa, que el Evangelio llegue y penetre en la vida de cada uno de nosotros. Todas estas cosas son indispensables como pruebas que el Espíritu Santo ha acompañado a la palabra, porque eso es lo que debe de hacer el Evangelio. Debe de diferenciar lo precioso de lo vil. Debe de hacer un cambio en nosotros. Quisiera yo que no fuéramos solo cristianos, sino cristianos dando frutos. Cristianos que gocemos nosotros primeramente como el agricultor de esos frutos. Que no nos conformemos con ver el verde de la esperanza. Esa esperanza está puesta para que tú tomes posesión de ella, para que tú recibas esa bendición primeramente, y cuando tú seas bendito puedas comenzar tú a bendecir con plena convicción que eres mandado, que eres usado y que el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida. Amén. La palabra entonces revela el corazón de Dios, nuestro Padre Celestial,
Pero esa palabra tenemos nosotros que orarla, meditarla, comerla. Como dice la palabra, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este es el secreto de Josué. Este es el mandamiento que Dios le dio a Josué para que él pudiera entonces atravesar el río Jordán y pasar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para conquistarla. Eso es lo que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, que seamos conquistadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos entonces a Él, debemos deliberadamente descartar el agitado e inquieto espíritu de Marta y asumir la postura que María hizo delante del Señor y que tanto le agradó. María no le dijo a Jesús cuáles eran los temas que ella quería escuchar o cuáles eran sus necesidades. Él sabe de qué cosas tienes necesidad, dice la palabra de Dios. Ya. Pero Él quiere que nos acerquemos confiadamente como María, quietamente, y nos postremos a sus pies y le digamos: Señor, háblame y dame la porción que tú sabes que yo necesito, no la que yo ando buscando, esperando o deseando, sino la que tú, en tu sabiduría, que conoces mi corazón, porque dice la palabra de Dios: ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo, Jehová, le conozco, dice, porque engañoso es el corazón del hombre. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, dice. Entonces nosotros tenemos, cuando nos acerquemos al Señor, decirle: Señor, tú sabes qué necesito, tú sabes qué tienes para mí. Él, en su amor, en su sabiduría, en su misericordia y en su gracia, te va a dar entonces esa porción que tú necesitas para tu necesidad. Ella no le exigió que su enseñanza se refiriera específicamente a las cargas que María tenía. Ni siquiera le impuso la obligación de hablar. Muchas veces lo único que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos con el Señor sin necesidad de palabras. Él sabe que nos estamos acercando a Él confiadamente al trono de la gracia. Lo único que Él quiere es que abramos nuestro corazón y platiquemos con Él, como un amigo se sienta con otro amigo o una amiga con otra amiga, que son más platicadoras, y puedan entonces escucharle hablar. Dejemos que Él nos hable. Él nos va a hablar por su palabra. Él nos va a hablar en un silbo apacible, cuando nuestro corazón esté acallado y esté quieto, no como el corazón de Marta, afanada y turbada, sino como con el corazón de María, en paz, en quietud, en certeza en su corazón de que Él la amaba y quería lo mejor para ella. Levantémonos y entremos entonces, como Beatriz decía al inicio de este mensaje, entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Los tres niveles: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es precisamente el pasaje de Primera de Tesalonicenses. ¿Dónde estás tú? ¿En qué te identificaste? Yo me identifiqué. Me da mucha pena ver que no estoy donde el Señor quisiera que yo estuviera, pero hay esperanza para mí. Él es mi esperanza. Tengo un consolador, tengo un amigo que está más interesado en mí mismo de lo que yo puedo estar interesado en mí mismo, que tiene mejores planes que los que yo podría tener, que Él quiere hacer su obra en mí. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Y te voy a pedir que te levantes ahí donde tú estás y le oremos al Señor y le pidamos que venga a Él sobre nuestras vidas, que venga a Él sobre nosotros. De la misma manera que el Espíritu Santo vino sobre María y la ungió para hacer ese milagro poderoso de la creación de nuestro Salvador en el vientre de ella. El Señor está depositando una semilla en tu vientre en este momento,
en esta mañana. ¿Sabe el Señor lo que tiene para ti? ¿Sabe el Señor lo que quiere para ti? De ti depende si lo recibes o no. De ti depende si le vas a dar vida, de si lo vas a alimentar, de si lo vas a cultivar, de si lo vas a cuidar para que crezca y produzca ese fruto que el Señor quiere en ti. Oremos entonces para que el Señor nos haga imitadores de Él. Oremos entonces para que nosotros tengamos gozo en nuestro corazón. Él cambia nuestro lamento en baile, dice su palabra. Pidámosle, Señor, que nos ayude a tener un comportamiento ejemplar, que seamos luz, que seamos sal. Pidámosle que nos dé el denuedo y el poder para proclamar su palabra en todas partes y a todos, sin ser selectivos ni decir a este sí, a este no. Y pidámosle, sobre todo, para que haya una transformación verdadera, genuina y duradera en nuestro corazón, para anhelar ese regreso expectante que cada uno de nosotros tenemos que tener para esa segunda venida del Señor. Que no nos agarre esa tribulación, queridos hermanos. El Señor nos quiere librar de eso. El Señor nos quiere librar de todo mal. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios los bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes.